el último tema teórico de la asignatura, que sería el tema de mantenimiento del sistema. Voy a presentar y Carolina, vos podrías grabar también, porque así podemos ver que si entran más chicos, vos los dejás ingresar. Ok. ¿Ven la presentación? Sí. Bien. Entonces, esta parte que nosotros llamamos mantenimiento, en realidad se llama evolución de software, porque la evolución implica algo más que el mantenimiento, ¿de acuerdo? Bueno, el desarrollo de software no se detiene cuando un sistema se entrega, sino que continúa a lo largo de la vida de este sistema, o sea, mientras dure. Luego que se distribuye el sistema, inevitablemente se realizarán modificaciones para poderlo mantener útil durante la vida que dure o se lo esté utilizando. Para las empresas, los sistemas son considerados activos empresariales críticos, por lo que se tiene que invertir en el cambio del sistema para mantener el valor de este. Como podemos ver, los costos de mantenimiento se pueden igualar a los costos de desarrollo y en algunos casos superan el costo de desarrollo. En general, el costo de software, o sea, el desarrollo del costo de software es elevado. Y una empresa debe usar entonces el sistema durante muchos años para poder recuperar la inversión que realizó. Evidentemente, los requerimientos de los sistemas instalados van a ir cambiando conforme lo hacen tanto el negocio como el entorno en que se mueve ese negocio. Por lo tanto, se crean a intervalos regulares nuevas versiones de estos sistemas en donde se van incorporando cambios y actualizaciones. Estas modificaciones que se realizan al sistema van a venir de nuevos requerimientos que provienen de los cambios que se realizan en la empresa y de las expectativas del usuario, modificación de partes de software para corregir errores encontrados durante la operación de ese sistema, adaptarlo a los cambios en la plataforma software y hardware, porque estas inevitablemente van cambiando y evolucionando, y mejoran su rendimiento u otras características no funcionales que veamos que hay que equiparar a ese software y hardware que se va cambiando. Por lo general, los sistemas software útiles tienen vida muy larga. Por ejemplo, podemos ver en los grandes sistemas militares o de infraestructura, como los de control de tráfico aéreo, llegan a durar 30 años o más. Y ahora, en cambio, los sistemas empresariales con frecuencia no superan los 10 años. Pero estos sistemas que son grandes, en cuanto a sistemas militares, de control de tráfico aéreo, de control de empresas, de sistemas críticos, como pues, son sistemas que duran muchísimos años porque el costo de desarrollo es muy grande. La ingeniería de software se debe considerar como un proceso en espiral con requerimientos, diseño, implementación y pruebas continuas a lo largo de la vida del sistema. Comenzamos por crear una versión 1 del sistema y una vez que se entrega se proponen cambios y casi de inmediato comienza el desarrollo de la nueva versión. En realidad, o se proponen cambios o se dejaron algunos requerimientos que el cliente deseaba incorporar o cambiar para la segunda etapa una vez entregada la primera. Entonces, terminando, hay que comenzar con esas nuevas, agregando esa nueva funcionalidad, por ejemplo. Entonces, como vemos, es un sistema en espiral. Partimos de la versión 1 que ya está operativa y se comienza con una especificación nueva en donde se incorporan cambios, se incorporan nuevos requerimientos, etcétera,
esa especificación se desarrolla, se implementa, se valida y se comienza con la nueva versión del sistema. O sea, siempre el sistema va a estar cambiando, evolucionando. La evolución de software abarca productos de software de tipo empacados, que son los que son genéricos, en donde la organización que lo desarrolla es responsable también de la evolución del sistema, del software, o la parte de software personalizado, en donde una organización lo desarrolla y luego el personal de desarrollo del propio cliente se hace cargo del sistema, o puede haber una alternativa en que el cliente de ese software otorgue por separado un contrato a una compañía diferente con la finalidad que dé soporte a ese sistema y continúe con su evolución. Cuando la transición del desarrollo a la evolución no es uniforme, o sea que se encarga otra empresa diferente a la que desarrolló el software, el proceso de cambiar el software después de la entrega se denomina mantenimiento de software. Y esto implica actividades adicionales como la comprensión del programa antes de comenzar las actividades de cambio. Porque como es otra las personas que hicieron el desarrollo, por más que haya documentación, lo primero que hay que hacer es comprender cómo funciona el programa, cómo fue desarrollado, para poder realizar algún tipo de cambio. Entonces tenemos también diferencias entre lo que se llama evolución y servicio. La evolución es la fase donde es posible hacer cambios significativos a la arquitectura y funcionalidad de software. Un ejemplo sería adicionar funcionalidad. Y servicio es una fase en que los únicos cambios que se realizan son relativamente pequeños y no, en general no se crea una nueva versión de software. También esta evolución tiene este tipo de evolución, o sea, tenemos un desarrollo inicial, una vez que se finaliza y se entrega el sistema, comienza la fase de evolución, o sea, de realizarle cambios, correcciones, adición de funcionalidad, pero va a llegar un momento en que ese sistema ya no va a aceptar estos cambios grandes, porque mientras más lo vamos cambiando, más se va degradando. Entonces ya se comienzan a hacer servicios, que serían pequeños cambios para que pueda seguir funcionando, pero ya estamos avanzando hacia el retiro gradual de ese sistema. Bueno, este es el proceso de evolución del software. Los procesos de identificación de cambio y evolución del sistema son cíclicos y van a continuar a lo largo de la vida de ese sistema. Entonces tenemos el sistema que se coloca en funcionamiento para el cliente, se lo entrega y van a comenzar a identificarse algunos cambios que se deban realizar. Y hemos visto que hay todo un proceso para poder realizar un cambio, desde identificar el cambio, determinar el costo y el tiempo que va a llevar ese cambio, lo que lleva una evaluación si es viable o no ese cambio. Bueno, y luego se hace la propuesta de ese cambio si es autorizado, se lo lleva a cabo y tenemos un nuevo sistema. Y vuelven los cambios, vuelven a realizarse cambios y vuelve a evolucionar el sistema en una nueva versión y así a lo largo de la vida de este sistema. Hemos dicho que estos cambios pueden provenir de requerimientos existentes que no se hayan implementado en la primera versión, o sea, cuando se liberó el sistema, peticiones de nuevos requerimientos, reportes de errores, de bugs que hay que corregir, o nuevas ideas para mejorar el software por parte del equipo de desarrollo del sistema. Estas nuevas ideas pueden venir, entre otras cosas, ya hemos dicho, porque evoluciona el hardware y el software, o también pueden venir por cambios que se realizan en la organización,
o pueden provenir también por la competencia. La competencia saca un sistema similar que hace cosas más interesantes o novedosas y eso generan ideas para ir mejorando el sistema y ponerlo a tono con la competencia también. Este es el proceso de evolución del cambio. Tenemos todo parte de la petición de un cambio, se hace un análisis de impacto de ese cambio en el sistema. Ya hemos visto esto y lo puedo volver a repetir, que significa analizar ese cambio, cuánto tiempo va a llevar, cuánto va a costar, etcétera, etcétera. Si eso es aprobado, se planea la nueva versión, se hace la implementación del cambio y se libera una nueva versión de ese sistema en donde vuelven a haber peticiones de cambio. Bueno, los cambios dijimos de que provienen de reparación de fallas, de adaptación de plataforma, de mejorar el sistema. Y esta implementación del cambio significa que debemos modificar la especificación, el diseño y la implementación para poder reflejar los cambios en ese sistema. El costo y el impacto de los cambios se valoran para determinar qué tanto resultará afectado el sistema por el cambio y cuánto costaría implementarlo. Si eso es aprobado, se realizan y se libera una nueva versión de ese sistema. Luego se toma una decisión, una vez que valoramos esos cambios, acerca de cuáles cambios se van a implementar en la siguiente versión del sistema. Después de implementarse, se valida, se libera esa versión nueva y luego el proceso se repite. En el proceso de evolución, ¿verdad? Una observación. La primera etapa de implementación del cambio puede involucrar siempre una comprensión del programa, sobre todo si los desarrolladores del sistema original no son los responsables de implementar ese cambio. Entonces, esto va a implicar comprensión del programa, entender cómo está estructurado, cómo entrega esa funcionalidad y cómo afectaría al sistema el cambio propuesto. Aparte de realizar esto que hemos denominado evolución, que es cambiar nuestro sistema para mejorarlo, para corregir errores, para adicionar funcionalidad, están lo que se llaman reparaciones de emergencia. Algunas peticiones de cambio se relacionan con problemas de sistemas que tienen que enfrentarse de manera urgente. Estos cambios urgentes surgen básicamente porque ocurre una falla seria del sistema que deba repararse para permitir que continúe su operación normal. Los cambios en los sistemas que operan en el entorno muchas veces tienen efectos inesperados que van a perturbar la operación normal y habrá que volver a revisar. Y hay cambios no anticipados en la empresa que opera el sistema, como el surgimiento de competidores nuevos o introducción, por ejemplo, de una nueva legislación que afecte al sistema. Entonces, la reparación de emergencia va a implicar resolver un problema de inmediato, por lo que no se modifican los requerimientos. Esto implica un riesgo de que los requerimientos, el diseño de software y el código se vuelvan inconsistentes. En general, cuando hay reparaciones de emergencia, se realiza la reparación sin realizar todo el análisis que implica realizar ese parche, ese cambio. Por eso que suceden estos riesgos. En este caso, se elige una solución rápida y viable, en lugar de la mejor solución en cuanto a la estructura de ese sistema. Esto va a acelerar el proceso de generación del software, de modo que los cambios futuros se van a volver progresivamente más difíciles y va a aumentar, aunque no se quiera, el costo de mantenimiento. Entonces, cuando implementamos un cambio, se hace todo un análisis en cuanto a que ese cambio, cómo va a afectar los requerimientos, se van a tener que actualizar y vamos a tener que comenzar con una nueva etapa de desarrollo de software. En cambio, cuando se hace un proceso de reparación de emergencia, se realiza esa petición de cambio, se analiza el código fuente, se modifica y se entrega el sistema modificado, sin hacer ese análisis de impacto en el sistema.
Ahora, en las metodologías ágiles se trabaja de una manera diferente porque los métodos y procesos ágiles se basan en un desarrollo incremental. Entonces los cambios se pueden expresar como historias de usuario y el hecho de que el cliente esté involucrado va a hacer que éste priorice estos cambios que se requieran en un sistema operacional. O sea, la evolución simplemente implica la continuación del proceso ágil. ¿Por qué? Porque yo esos cambios los puedo introducir en el siguiente incremento, replanifico hacia adelante si tengo que modificar lo que es tiempo y costo. Y bueno, y seguimos. Ahora, pueden surgir problemas en situaciones donde haya transferencia de un equipo de desarrollo a un equipo separado responsable de la evolución. ¿Por qué? Pueden ocurrir que el equipo de desarrollo haya usado un enfoque ágil, pero el equipo que va a hacer la evolución del sistema no esté familiarizado con los métodos ágiles y prefiere un enfoque basado en plan. Esto va a implicar que en primera instancia no van a encontrar una documentación detallada para el soporte o el apoyo a esa evolución y que no haya un enunciado definitivo de los requerimientos del sistema que sea modificable conforme se realizan los cambios del sistema. O puede ser que se haya usado un enfoque basado en un plan para el desarrollo, pero el equipo de evolución prefiera usar métodos ágiles. Esto va a implicar que el equipo de evolución tal vez deba comenzar desde cero para desarrollar pruebas automatizadas y además es posible que el código no se haya refactorizado y simplificado como se espera cuando se trabaja con un desarrollo ágil. Bueno, Lehman y Belady en el año 85 realizaron varios estudios empíricos acerca del cambio del sistema. Y a partir de estos estudios propusieron lo que se denominan las leyes de Lehman y Belady. Estas leyes se aplican en sistemas en los cuales los requerimientos se modifican para reflejar las necesidades cambiantes de la empresa. La primera ley afirma que el mantenimiento del sistema es un proceso inevitable. La segunda ley se la denomina complejidad creciente. Esto significa que a medida que cambia el sistema, su estructura se degrada. Esto implica que para evitarlo se debe invertir en lo que se denomina mantenimiento preventivo. ¿Qué significa esto? Mejorar la estructura del software sin agregar nada a su funcionalidad. La tercera ley se denomina evolución prolongada de programa. Una vez que el sistema excede algún tamaño mínimo, se vuelve mucho más difícil de cambiar, entender y más propenso a errores por parte de los programadores, porque inevitablemente se vuelve más grande y complejo. La cuarta ley es la estabilidad organizacional. Esta ley confirma que los grandes grupos de desarrollo son a menudo improductivos debido a la sobrecarga de las comunicaciones entre el grupo. O sea, se hace un grupo muy grande y bueno, se va sobrecargando las comunicaciones. La quinta ley es la conservación de la familiaridad. Se refiere a los incrementos de los cambios en cada entrega del sistema que implica añadir nueva funcionalidad a un sistema y que inevitablemente al añadir nueva funcionalidad se va introduciendo en el sistema nuevos defectos. Después está la ley de crecimiento continuo, declive de calidad y sistema de retroalimentación. La de crecimiento continuo dice que la funcionalidad ofrecida por los sistemas tiene que aumentar continuamente para poder satisfacer al usuario. El declive de calidad. La calidad de los sistemas va a ir declinando a menos que se modifique para reflejar los cambios en su entorno operacional. Modificar la calidad de los sistemas significa modificar los requerimientos no funcionales, ¿de acuerdo? Y si aparecen nuevos estándares de calidad, adecuar esos estándares para que el sistema siga teniendo la calidad que se espera. Sistema de retroalimentación.
Los procesos de evolución incorporan sistemas de retroalimentación multiagente y multiciclo. Además, deben tratarse como sistemas de retroalimentación para lograr una mejora significativa de producto. Todo está tomado del libro de software. Bueno, el mantenimiento. El mantenimiento de software es el proceso general de cambiar un sistema luego que éste se ha liberado o entregado al cliente. El término usualmente se aplica a software personalizado, en el que grupos de desarrollo separados intervienen antes y después de la entrega. Esto significa que el mantenimiento lo realiza un grupo diferente al que desarrolló el sistema. Hay distintos tipos de mantenimiento de software. Están las reparaciones de falla, que provienen de errores de codificación, de diseño o de requerimiento. La adaptación ambiental, que es cuando se cambia el hardware, la plataforma operativa del sistema u otro soporte. Entonces, si cambia esto, va a cambiar inevitablemente el sistema software. O agregar funcionalidad, cuando varían los requerimientos del sistema en respuesta a un cambio organizacional o empresarial. Cuando se trabaja con organizaciones o empresas, inevitablemente a lo largo de los años va a cambiar la gerencia, y esto puede implicar que los objetivos o el propósito de la empresa cambie o cambie la forma de funcionar la empresa. Entonces eso va a requerir cambios también, de acuerdo, mantenimiento. Acá vemos en un gráfico que el 65% del mantenimiento que se realiza en un sistema viene por agregar o modificar la funcionalidad. El 17% son reparación de fallas de desarrollo y el 18% de adaptación ambiental. Otros términos para estos tipos de mantenimiento son mantenimiento correctivo, que se refiere al mantenimiento de reparación de falla. O sea, el mantenimiento correctivo son las reparaciones de falla. El mantenimiento adaptativo, que es adaptarse a un nuevo entorno y otras veces significa adaptar el software a nuevos requerimientos, es la adaptación ambiental. Y el mantenimiento perfectivo es cuando se agrega funcionalidad, que a veces significa perfeccionar el software al implementar nuevos requerimientos, o en otros casos mantener la funcionalidad del sistema pero mejorando su estructura y rendimiento. Realizar mantenimiento implica costo. Los estudios realizados en cuanto al costo de mantenimiento concuerdan ampliamente en que este toma una proporción más alta de presupuesto que el nuevo desarrollo de software. También coinciden estos estudios en que una mayor parte del presupuesto de mantenimiento se destina a la implementación de nuevos requerimientos y reparaciones de errores. Los costos relativos de mantenimiento y del nuevo desarrollo varían de un dominio de aplicación a otro. Por ejemplo, este autor, Guimarães, descubrió que los costos de mantenimiento para sistemas de aplicación empresarial son ampliamente comparables con sus costos de desarrollo, pero para sistemas embebidos de tiempo real, los costos de mantenimiento se pueden ir hasta 4 veces más que los costos de desarrollo, porque muchas veces cuando, supongamos, agregamos funcionalidad en un sistema embebido, como estos sistemas generalmente están acoplados al hardware, va a haber que cambiar también el hardware, y eso va a aumentar muchísimo más el costo. ¿Cómo se realiza la predicción de mantenimiento? En general se debe tratar de predecir los cambios que se van a realizar al sistema y qué partes de este es probable que sean más difíciles de mantener. Además, hay que tratar de estimar estos costos de mantenimiento globales para un sistema durante cierto lapso de tiempo. Y predecir el número de peticiones de cambio para un sistema va a requerir un entendimiento de la relación entre este y su ambiente externo. Entonces, nosotros podemos hacer predicción de mantenibilidad, que significa qué partes del sistema van a ser más costosas de mantener. Predecir los costos de mantenimiento,
Vamos a tener que pensar cuáles serán los costos de mantenimiento durante la vida de este sistema, por lo menos, si no para toda su vida, para una parte cercana. Y cuáles serán los costos de mantener este sistema, al menos durante el próximo año. En cuanto a la predicción del cambio, habrá que pensar cuántas peticiones se pueden esperar. Acá, por ejemplo, se puede partir de los requerimientos que no se implementaron en la primera liberación y que quedaron a la espera. ¿Qué partes del sistema tienen más probabilidad de resultar afectadas por peticiones de cambio? Para evaluar las relaciones entre un sistema y su ambiente se debe valorar. Entonces, para empezar a comprender cómo voy a calcular el costo, tiene que ver esto, ¿no? Lo primero que podemos pensar o analizar es el número y la complejidad de las interfaces del sistema. Cuanto más grande sea el número de interfaces y más complejas sean, más probable será que se requieran cambios de interfaz conforme se propongan nuevos requerimientos. El número de requerimientos del sistema, debemos valorar también el número de requerimientos del sistema inherentemente inestable. ¿De dónde van a provenir estos requerimientos inestables? Generalmente de las políticas y procedimientos de la organización. Y esto tiene que ver con lo que yo dije recién. Si cambia la gerencia o las personas que dirigen la organización, van a cambiar las políticas y los procedimientos con que se conduce esa organización. Entonces, todos los requerimientos que tienen que ver con el cómo se trabaja y se conduce esa organización, van a tener que cambiarse o adaptarse. Y los procesos empresariales donde se usa el sistema. Bueno, para realizar la predicción de mantenimiento tenemos algunas métricas de proceso que nos pueden ayudar para valorar la mantenibilidad. Algunas de estas métricas son el número de peticiones para mantenimiento correctivo. Un aumento en el número de reportes de errores y fallas indicaría que se introdujeron más errores en el programa de los que se repararon durante el proceso de mantenimiento. El tiempo promedio requerido para el análisis del impacto, que refleja el número de componentes de programa que se ven afectados por las peticiones de cambio. El tiempo promedio tomado para implementar una petición de cambio, que es el tiempo necesario para modificar el sistema y su documentación, luego de valorar cuáles componentes se van a ver afectados. El número de peticiones de cambio pendientes. Ahora, fíjense que el modelo COCOMO 2, que lo usamos para estimación de costo, sugiere que una estimación del esfuerzo de mantenimiento se puede basar en el esfuerzo por comprender el código existente, así como el esfuerzo para desarrollar el nuevo código. O sea que cuando hacemos mantenimiento tendríamos que calcular el esfuerzo de comprender el código y sumarle el esfuerzo para desarrollar ese nuevo código. Por eso siempre el mantenimiento va a ser más caro. Bueno, vamos a ver qué son los sistemas heredados. Los sistemas heredados son sistemas antiguos que todavía son útiles y en ocasiones críticos para la operación de la empresa. ¿Qué son sistemas antiguos? Sistemas que corren con software o sistemas operativos que actualmente ya no se utilizan. O a veces corren en plataformas hardware que ya se tendrían que haber dejado de lado. Pero como son críticos para la operación de la empresa y siguen funcionando, bueno, ahí está. ¿Cómo voy a seguir haciendo que esos sistemas sigan funcionando? ¿Cuáles son las características? Normalmente su estructura se ha degradado por los cambios que se han realizado y su documentación está extraviada o desactualizada. Como una observación es que quizás no sea efectivo en costos sustituir a otro sistema. A veces
cambiar radicalmente, sustituir el sistema por uno nuevo, sea muy caro, sea más fácil seguirlo manteniendo para que siga funcionando. Y tal vez se utilicen, ¿por qué? Porque tal vez se utilicen solo algunas veces al año, o sea, demasiado riesgoso sustituirlos porque se hayan perdido sus especificaciones. Realizar entonces una valoración realista de estos sistemas en una organización y decidir la estrategia más adecuada para hacer evolucionar esos sistemas puede implicar desechar completamente el sistema y modificar los procesos de negocio para que ya no se requiera ese sistema. Dejar sin cambios el sistema y continuar el mantenimiento regular. Esta opción se elige cuando el sistema todavía se requiere, se usa, se necesite, pero sea lo bastante estable y los usuarios del sistema realicen relativamente pocas peticiones de cambio. O sea, sigue funcionando así como está. Transformar el sistema mediante reingeniería para mejorar su mantenibilidad. Esto se realiza cuando la calidad del sistema se ha degradado por el cambio y todavía se propone un nuevo cambio al sistema. Ahora, este proceso podría incluir el desarrollo de nuevos componentes de interfaz, de modo que el sistema original logre trabajar con otros sistemas más recientes. O sea, se realizan unas interfaces de adaptación para que el sistema pueda trabajar con otros más modernos. Y bueno, lo último es reemplazar el sistema con un nuevo sistema. La estrategia seleccionada va a depender de la calidad del sistema y el valor que este sistema tenga para el negocio. Entonces debemos estimar ese valor del sistema. ¿Cómo se hace esto? Se tiene que observar desde las perspectivas, para valorar estos sistemas se los observa tanto de la perspectiva empresarial y técnica. ¿Qué significa la perspectiva empresarial? Decidir si la organización necesita ese sistema o no en la realidad. Y la perspectiva técnica valora la calidad del software de aplicación, así como el hardware y software de soporte del sistema. Luego se usa una combinación del valor empresarial y la calidad del sistema para decidir qué hacer con ese sistema heredado. Entonces tenemos varias estrategias. Puede haber una baja calidad del sistema y bajo valor del negocio. Entonces, la conclusión es que si lo valoro de esta forma, ese sistema se debe desechar. Puede tener una baja calidad el sistema, pero un alto valor del negocio para el negocio. Entonces, ¿qué decidimos? Realizar una importante, esto significa que el sistema realiza una importante contribución al negocio, pero son caros de mantener. Entonces, se les puede aplicar reingeniería o reemplazarlos si un sistema adecuado está disponible. Pueden tener una alta calidad y un bajo valor de negocio. Entonces se reemplazan con sistemas cost. O se desecha completamente o se les realiza mantenimiento. Pueden tener una alta calidad y un alto valor de negocio. Esto significa entonces que va a continuar su funcionamiento usando el mantenimiento normal de ese sistema. Para determinar el valor empresarial de este sistema se tienen que identificar a los participantes del sistema, los usuarios finales y sus administradores. Y debemos analizar el uso del sistema. Si los sistemas solo se usan ocasionalmente o por un número pequeño de individuos, esto implica que tiene un bajo valor empresarial. Los procesos empresariales que se mantienen. Un sistema puede tener un bajo valor empresarial porque fuerza el uso de procesos empresariales que no son eficientes. También tiene que ver la confiabilidad del sistema. Si ese sistema no es confiable y los problemas afectan a los clientes de la empresa o hacen que los trabajadores se distraigan de sus tareas para resolver estos problemas, el sistema entonces tiene un bajo valor empresarial. Las salidas del sistema. Si la empresa depende de esa salida, el sistema tiene un alto valor empresarial. De esa forma, vamos calculando el valor empresarial que tiene el sistema. El número de peticiones de cambio de sistema.
Estos por lo general van a corromper la estructura del sistema y dificultan cambios futuros. Entonces, cuanto más alto sea este valor de las peticiones de cambio, más baja va a resultar la calidad del sistema. El número de interfaces de usuario. Cuanto más interfaces haya, más probabilidad habrá de que existan inconsistencias y redundancias en dichas interfaces. Estos son los datos útiles para valorar la calidad de un sistema, ¿no? Porque estábamos hablando anteriormente de cómo determinamos el valor empresarial del sistema. Y ahora estamos tratando de valorar la calidad del sistema en base al número de peticiones de cambio, el número de interfaces de usuario. Si hay muchas interfaces, va a haber una mayor probabilidad de que hayan inconsistencias y redundancias en dichas interfaces. El volumen de datos que se usa por el sistema, esto significa el número de archivos, el tamaño de la base de datos, etc. Cuanto más alto sea ese volumen de datos, más probable será que hayan inconsistencias de datos que reduzcan la calidad del sistema. Bueno, dijimos que algunos sistemas, a estos sistemas heredados se los somete a lo que se denomina reingeniería. Para hacer que los sistemas de software heredados sean más sencillos de mantener, se los puede someter a reingeniería para mejorar su estructura y entendimiento. La reingeniería puede implicar volver a documentar el sistema, porque no existe la documentación, refactorizar su arquitectura, traducir los programas a un lenguaje de programación más actual, más moderno, modificar y actualizar la estructura y los valores de los datos del sistema. La funcionalidad del software no se cambia y generalmente la arquitectura sigue siendo la misma. ¿Cuáles son los beneficios de la reingeniería respecto a la sustitución del sistema? Reducir el riesgo. Existe un alto riesgo en el desarrollo de nuevos sistemas. Pueden haber problemas de desarrollo de personal y tanto de desarrollo como de personal y de especificación. Reducción en los costos. El costo de la reingeniería es mucho más pequeño que el costo del desarrollo de un nuevo software. Entonces, este es el proceso de la reingeniería que lo vamos a ir viendo por partes. Comenzamos con el programa original, el cual se le hace una traducción del código fuente, que es convertirlo a un nuevo lenguaje. Luego se puede hacer, hago una reingeniería, una ingeniería inversa, o se mejora la estructura del programa, o voy por los dos lados, ¿verdad? La ingeniería inversa significa que no tengo los datos originales del sistema. Entonces parto de la documentación del programa para poder obtener esos datos. Entonces la ingeniería inversa es analizar el programa para entenderlo, lo que ayuda a documentar su organización y su funcionalidad. Y mejorar la estructura de los programas, que es la parte de abajo, se mejora la estructura del control del programa. Esta se analiza y modifica para hacerla más fácil de leer y comprender. Bueno, con un programa estructurado podemos hacer la modularización de los programas, que es agrupar las partes relacionadas de ese programa y eliminar, por ejemplo, redundancia en donde resulta adecuado. Y con el programa modularizado se puede hacer, fíjense, reingeniería de datos, que es limpiar y reestructurar los datos del sistema. Esto puede implicar la redefinición de los esquemas de la base de datos y convertir las existentes a la nueva estructura de datos. Generalmente la modularización y la reingeniería de datos se realiza cuando uno descubre que hay duplicación de información porque no se ha realizado un mantenimiento correcto de ese sistema. Para hacer que el sistema con reingeniería interopere con un nuevo software, tal vez se tengan que desarrollar servicios que son adaptadores, que serían esas interfaces de adaptación
del sistema con reingeniería que vino de un sistema heredado y el nuevo software que está operando. Estos servicios adaptadores ocultan las interfaces originales del sistema software y presentan nuevas interfaces mejor estructuradas que pueden usarse con otros componentes. Esto puede implicar la redefinición de los esquemas de base de datos y convertir las existentes a esta nueva estructura. ¿Cuáles son los costos de reingeniería? Que van a depender evidentemente de la extensión del trabajo que se realiza. El costo va a ir aumentando si podemos hacer una reestructuración automatizada del programa o una reestructuración del programa y los datos. Va a tener un menos costo si hacemos una conversión automatizada del código fuente, pero va a ir aumentando si hacemos una reestructuración automatizada con cambios manuales y si tenemos que hacer una reestructuración y además cambios en la arquitectura. Entonces siempre va a ir aumentando este costo. ¿Cuándo son los factores que influyen en el costo de la reingeniería? La calidad del software sobre la que se basa la reingeniería. Las herramientas de soporte disponibles para esa reingeniería. Podemos usar herramientas case para ir automatizando los cambios de los programas. Si esto no está disponible y tenemos que hacerlo en forma manual, va a ser un poco más caro. La amplitud de la conversión de los datos que se requiera. La disponibilidad de personal experto. Puede ser que en sistemas antiguos basados puede ser que ya no haya ese personal experto. Ese personal experto que trabajó en el desarrollo de ese sistema antiguo que está basado en una tecnología que ya no se utiliza. Entonces, si yo no requiero de ese personal, eso es un problema, porque voy a tener que buscar a alguien que comprenda el sistema cómo trabajaba, cómo era esa tecnología para poder hacer la reingeniería del sistema. Bueno, también podemos hacer el mantenimiento preventivo usando refactorización. ¿Qué es la refactorización? El proceso de hacer mejoras a un programa para ir frenando la degradación mediante el cambio. Esto significa modificar un programa para mejorar su estructura, reducir su complejidad o hacerlo más fácil de comprender. Mientras se refactoriza un programa, no se agrega funcionalidad, sino que se concentra en la mejora del código del programa. Esto implica que se puede considerar la refactorización como el mantenimiento preventivo que reduce los problemas de los cambios futuros. La refactorización es la característica sobre la cual se trabaja cuando se utiliza el desarrollo ágil. Por eso se dice que los sistemas ágiles tienen, hay menos problemas cuando se quiere hacer cambios porque no hay problemas con el código en general, siempre se los trata, se lo va mejorando, entonces tiene menos errores. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la reingeniería y la refactorización? La reingeniería en esta se realiza luego de haber mantenido un sistema durante un cierto tiempo y por consiguiente los costos de mantenimiento han ido aumentando. Para hacerla se usan herramientas automatizadas para procesar y someter a reingeniería un sistema heredado y así crear un nuevo sistema más mantenible. La refactorización es el proceso continuo de mejoramiento debido al proceso de desarrollo y evolución. ¿Cuál es el objetivo? Evitar la degradación de la estructura y el código que aumentan los costos y dificultades para mantener el sistema. Situaciones en las cuales el código de un programa es susceptible de mejorarse. Cuando hay código duplicado, esto implica que se descarta o se implementa como un solo método o función que se llama cuando se requiere. Cuando hay métodos largos, se diseña en varios métodos más cortos.
Cuando hay enunciados de tipo switch, o sea, los case, con frecuencia estos implican duplicación, donde el cambio depende del tipo de algún valor. Los enunciados de tipo switch pueden dispersarse alrededor de un programa. En los lenguajes orientados a objetos, normalmente es posible usar polimorfismo para lograr lo mismo. Donde hay aglomeración de datos, esto ocurre cuando el mismo grupo de objetos de datos, campos en clase o parámetros de método, vuelven a ocurrir en muchos lugares en un programa. Entonces, generalmente se pueden sustituir en un solo objeto que encapsule todos esos datos. Cuando hay generalidad especulativa, esto ocurre cuando los desarrolladores incluyen generalidad en un programa en caso de que se requiera en el futuro. Entonces, esto simplemente se puede eliminar. Bueno, esto está tomado del libro de Ingeniería de Software de Somerville en la 9ª edición. No me recuerdo, ¿cuál es la última edición, Carolina? ¿Es la 9ª? Sí, la que tenemos en español, sí. ¿Cómo? La que está en español y la tenemos puesta como bibliografía es la 9ª. Bien, o sea que es la última edición. Es que hay temas que no están en la última edición, los han ido sacando, pero que son interesantes de leer. Lo mismo con el Prisma. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a este tema? Este tema yo creo que no es difícil de entender y es lindo. Bueno, a mí me parece lindo, no sé. Che, no vino nadie más a clase. Bueno. Para el jueves van a tener un práctico de mantenimiento que ahora les va a decir la profesora Tolaba, se los va a mostrar para que hagan las consultas que crean pertinentes para su desarrollo. Ahí ya se encuentra publicado en el aula virtual. Este es un trabajo, más que nada es para que propongan así una estrategia, un plan, dado una situación, ¿sí? Y nosotros describimos cuál sería su propuesta si es que lo incorporan a trabajar en una organización para realizar una actualización o una corrección de funcionalidades de un sistema existente, y también tienen que agregar una nueva funcionalidad. Pero, bueno, para el desarrollo de este trabajo no se considera la actualización del hardware. El sistema al que tienen que realizar la actualización es un sistema que depende de la administración pública, y el sistema no cuenta con manual de usuario ni ningún tipo de documentación. Y también está en la situación de que ninguno de los desarrolladores de ese sistema que están utilizando actualmente está trabajando en la organización, o sea que no tienen como referencia a nadie. Entonces, lo que se propone aquí es que planteen ustedes qué harían, ¿sí? Porque como tienen que agregar una nueva funcionalidad, tienen que realizar correcciones, ¿qué harían ante esta situación para poder realizar esos cambios y agregar esa nueva funcionalidad? Esa es la actividad, ¿sí? Y vamos a poner el link del aula virtual para que suman ya su propuesta. Por favor, no tiene que ser un trabajo muy extensivo. Yo creo que con 2 o 3 hojas, carillas, ya es suficiente. Tienen que hacer un listado de ítems que ustedes propongan para realizar esto. O sea, tienen que actualizar, corregir funcionalidad de un sistema existente y agregar nueva funcionalidad, pero en un sistema y en un ambiente donde no se cuenta con manual de usuario, o sea, no hay documentación del desarrollo de ese sistema, y los que desarrollaron el sistema ya no están en ese lugar. Tampoco se debe considerar actualización de hardware, o sea que tiene que correr sobre el mismo hardware que hay, y es un sistema que es de la administración pública, o sea que esta situación es bastante realista. ¿Alguna pregunta? Esto es para el jueves. Profe, cuando dice que es un sistema de la administración pública, ¿a qué se refiere?
Oye, O sea, que la empresa, esto lo hemos puesto para que ustedes consideren que la empresa es administración pública. Ustedes saben que la administración pública tiene ciertas características que no las tenemos en una empresa privada. O sea, todo en primera instancia, yo calculo que en la administración pública no hay dinero para nada, hay que arreglarse con lo que hay. Por eso también no se considera actualización de hardware. Entonces, lo que yo proponga tiene que ser sobre el hardware que tienen ahí. O sea, tal cual están las cosas, yo tengo que ir a arreglar los problemas que hay, agregar la funcionalidad que se necesite y actualizar un poco el sistema para que la gente pueda seguir trabajando. No sé por qué preguntas eso, Pablo. No, por eso mismo, para saber, o sea, podríamos pensar de que este software es de una municipalidad o parte del gobierno, entonces. Sí, sí. Eso es. Sí, no veo cómo tiene influencia eso en el trabajo, pero sí, es así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Profe? Sí. Para esta situación, bueno, si lo estamos planteando que es como para la administración pública, por lo general los desarrolladores cuando se retiran, alguien tiene que dejar el binario para que podamos modificar. ¿Eso lo tenemos que tener en cuenta o no? Pues si no, el sistema está cerrado y no puedo modificar nada. Supongamos que tienen acceso al código fuente, evidentemente, van a tener acceso al código fuente. El problema pasa que no tienen a quién preguntar cómo funciona ese sistema. O sea, el desarrollador no está. Bien, bien. No hay documentación. Bueno, bien, profe. Eso sí, ustedes pueden acceder al código fuente, porque para eso se los contrató. Pero ya les digo, no tienen documentación, no están los desarrolladores, lo único que hay es gente que usa el sistema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces ustedes hacen una propuesta, una estrategia, un plan para realizar ese trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más preguntas, esta sería la última clase teórica. Nos quedaría la clase del jueves para ver este trabajo práctico y a partir de ahí ya no tendríamos más clases, más solamente las fechas para hacer la evaluación, entregar la carpeta y hacer la defensa de su trabajo de campo. Todos los días, martes y jueves, entre esas fechas, ustedes pueden solicitar consultas si la necesitan. ¿De acuerdo? Consultas porque tienen problemas, porque quieren que le veamos el trabajo, cómo va evolucionando. No hay ningún problema. Le avisan a la profesora Tolaba y se les da la clase. No vamos a estar acá durante 2 horas esperando por si entra alguien por la consulta. Entonces ustedes avisen si necesitan la consulta para que en este espacio de la clase se los atienda y se les vea su trabajo con el equipo que ustedes tienen y veamos cuáles son los problemas, si está bien, no hay ningún problema en eso. ¿De acuerdo con esto? Bueno, si no hay preguntas, sí, Noelia. No, que decía que bueno. Bueno, si no hay más preguntas, entonces por hoy terminamos. ¿No tienen consultas sobre algo? Carolina, se les entregó las correcciones, la mirada que le damos al trabajo. De lo último sí, ya se las envié. Y ahora solamente tendrían que hacer ya la última parte, sería la implementación, ¿no? Exacto. Bien, que la hacen con el Sprint 1, sí, eso lo aclaramos.
Recuerden que ustedes utilizan el lenguaje de programación con el cual estén familiarizados. Lo que sí deben consignar en ese trabajo con cuál lenguaje trabajan y qué herramientas utilizan, cómo hacen las pruebas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Para que nosotras más o menos nos guiemos cómo han ido trabajando. Bueno, si no hay preguntas y consultas, por hoy terminamos, ¿de acuerdo? Y entonces pueden retirar de clase. Hasta luego, Claudia. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profe.